9:02 de la mañana, continúa la jornada y nosotros con las noticias. Bienvenidos a esta emisión de Noticias Caracol en vivo de martes 29 de julio. Muchos temas para contarles hoy, por supuesto, un día después de una audiencia que duró alrededor un poquito más de 11 horas en los juzgados de Palo Quemado, donde la jueza Sandra Heredia dio lectura al fallo que terminó siendo condenatorio en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Lo señaló culpable de 2 delitos principalmente: soborno de testigo en actuación penal por 3 hechos. En el caso de Juan Guillermo Monsalve, en el caso de Carlos Enrique Vélez y en el caso de Eurídice Cortés, que es otro de los hechos que se le señalan en particular en ese delito. Y el otro es fraude procesal en 2 hechos puntualmente. El hecho del Tuzo Sierra y también con el tema de los internos allí en Cómbita. También hay que decir que lo absolvió o no encontró fundamento para señalarlo de soborno simple, esto en el caso de la exfiscal Hilda Niño, ni tampoco en el fraude procesal en el caso de Harlington Mosquera. Vamos a hablar, por supuesto, de estos casos en segundos, el análisis de todo el juicio en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez, también las reacciones políticas, el panorama político en instantes. Aquí en Noticias Caracol en vivo van a hablar las 2 partes. Vamos a tener también más noticias. Hay un impactante caso en Manizales. Una mujer fue enviada a la cárcel, la madre de una niña de tan solo 2 años, señalada de asesinarla. En segundos vamos a hablar con el comandante de Manizales desde allí, desde el departamento de Caldas. 9:03 de la mañana, comenzamos esta emisión de martes 29 de julio. Bienvenidos. Arrancamos para estar claros con la noticia. Don Pedro Viveros, buenos días. Buenos días, mire, me estoy tomando un café, qué pena con usted y con los que nos ven. ¿Cuál pena? Yo lo tengo aquí también. Una maravilla, por supuesto. Hablar de los temas que además hoy más que nunca son de coyuntura nacional. Un día después, don Pedro, de lo que muchos llaman el juicio del siglo. Un juicio realmente pues, que ha sido histórico. Y arranco pues preguntándole, don Pedro, ¿cómo ha visto y cómo vio ayer el proceso de la lectura del fallo por parte de la jueza Sandra Heredia? Pues mire, Juan Camilo, ese es un proceso que ya lleva muchos años. Me parece que ayer estuvo, digamos, precedido por una persona que demostró su trabajo durante este tiempo muy juicioso, con un pronunciamiento al comienzo que a mí me pareció relevante porque trató de contextualizar su posición para despojarse de los aspectos políticos del juicio. Me parece que fue un juicio detallado, muy respetuosa con el expresidente Uribe, y creo yo que hasta el momento, Juan Camilo, lo que ha habido es un respeto por la decisión y por supuesto la controversia que se genera en la parte que viene, que es la apelación, la instancia de la casación, las tutelas y todas las otras herramientas jurídicas que no solo el expresidente Uribe, sino cualquier ciudadano tiene derecho cuando lo condenan en primera instancia. Esa sería mi conclusión. No he sentido por parte de lo que llaman los abogados las bancadas, o sea, la bancada de la defensa y la bancada de la acusación, no he visto que entre ellos se irrespeten a la juez o las decisiones. Lo que cada uno está haciendo es, pues por supuesto, recurrir a las instancias judiciales para defender sus derechos, Juan Camilo. Existe obviamente la controversia judicial, hay fallos donde pues siempre en todos hay 2 partes, una parte a favor y otra parte en contra, y es sujeto por supuesto a que la gente empiece a pues dar su perspectiva respecto al fallo, pero lo principal y lo más responsable, don Pedro, yo creo que es respetar la decisión de la jueza, aunque también me parece parte de la lectura que dio al inicio fue por los señalamientos y estigmatizaciones pues que en las últimas horas sufrió la jueza Sandra Heredia, ¿no? Que por supuesto son rechazables. Totalmente, así como
estas personas plantearon su posición frente a la juez, pues ella también tiene el derecho de decir que es un juicio ecuánime, sereno, decente, bien presentado por parte de la juez. Pero repito, esto apenas empieza, Juan Camilo. Aquí hay otros tiempos que jurídicamente, me imagino yo, la parte del expresidente pues va a atender prontamente cuando se lea el fallo de la acusación definitivo, que creo que es el viernes, donde se sabrá pues cuáles son las decisiones ya de fondo en materia de esta acusación o de esta pues ya fallo de culpabilidad en esos casos en primera instancia del expresidente Uribe. Y ahí usted va a ver las controversias, porque me imagino yo que la defensa del expresidente, pues leyendo ese argumento que va a presentar la juez, pues va a encontrar formas para tratar de debatir, controvertir y derrumbar algunas de los delitos que le fueron encontrados en el fallo de ayer al expresidente. Repasemos un poco, don Pedro, la lectura del fallo de la jueza. Obliga a esta instancia a anunciar en contra del señor Álvaro Uribe Vélez un sentido del fallo de carácter condenatorio por las conductas punibles de fraude, de soborno en la actuación penal, repito, en concurso homogéneo en 3 oportunidades y en concurso heterogéneo en relación con el fraude procesal también respecto de los actos ejecutados previo a la emisión del auto inhibitorio y posterior. A partir de los delitos que ha dicho la jueza, hay que decirlo, en materia penal se desagregan hechos. Como lo leí al principio, soborno de testigo en actuación penal es a partir de 3 hechos que, según la jueza, a criterio de la jueza, están comprobados. Y fraude procesal a partir de 2 hechos. Pero también hay que decir, don Pedro, la otra parte, y es que al expresidente Álvaro Uribe lo absolvieron de 2 hechos puntuales: el fraude procesal en el caso de Harlington Mosquera y también el soborno simple. No encontró fundamento la jueza suficiente para encontrarlo responsable al expresidente Uribe en el caso de soborno simple con la exfiscal Hilda Niño, que eso me parece importante remarcarlo. Don Pedro, eso en materia judicial, al final son actores políticos los que aquí están participando y los que ayer estaban sentados ante los estrados judiciales. Cuando usted ve esas consecuencias políticas, ¿qué encuentra, don Pedro? ¿El panorama político a partir de ayer cambió? Pues mire, yo creo que el panorama político en Colombia, Juan Camilo, cambió desde el atentado al senador y precandidato Miguel Uribe hace 1 mes y medio, si no estoy mal, en la ciudad de Bogotá. Ahí hubo un giro muy grande en Colombia que se evidenció en el atentado y que todavía el senador Miguel Uribe sigue debatiéndose a ver cómo sale librado de este penoso atentado que hubo, o cruel atentado que hubo contra su humanidad. Desde ese momento a hoy, Juan Camilo, cuando se suma lo de ayer, pues por supuesto que se caldea el ambiente político. Y yo insisto en eso, creo que ya me he vuelto como un evangelizador, que las elecciones no son en 1 año, las elecciones son en 7 meses, Juan Camilo. Y si usted le quita Navidad y todo lo demás, pues estamos en una elección muy rápida en materia de Congreso de la República. Por eso creo yo que lo del doctor Miguel Uribe Turbay, como lo que ocurrió ayer, va a tener unas implicaciones en el ambiente político. Mire, ahí le digo, en unas horas después del fallo, ya surgió la candidatura, la posible candidatura del doctor Iván Cepeda. Mire usted cómo esas implicaciones del juicio que ya por lo menos ya acepta que lo va a pensar, ¿no? Sí, por eso. Entonces, sí. Y es una persona que tiene una trayectoria, que es importante, que genera respetabilidad en su sector. Entonces, mire usted que ya hay unos, ¿cómo se dice? Después del terremoto hay unas réplicas. Y una de esas réplicas es la posible candidatura del senador Iván Cepeda. Ahí hay unos ejemplos. Pero por el otro lado, uno también comienza a ver que el Centro Democrático pues tiene una apertura dentro de su estrategia.
están tratando de recibir a otros candidatos de otros sectores en lo que uno podría denominar el uribismo ampliado, Juan Camilo, de cara a las elecciones del próximo año en Colombia. Ahí hay unas réplicas y va a haber muchas más, ¿no? Me imagino yo que de aquí a la apelación pues tendrá también otros movimientos, y si después hay otro hecho jurídico en relación con este caso y también con la situación de la salud del senador Miguel Uribe, pues ahí vamos a tener una cantidad de implicaciones. Lo que no estoy viendo, y aquí me anticipo a algo, Juan Camilo, y sé que me extendí, es que se está volviendo ¿a cuál esquema? A las esquinas. Eso le iba a preguntar, don Pedro, sí. el centro político, ¿qué lugar encuentra aquí? Porque Pues, muchos ayer, pues dando un pronóstico no tan bueno para ese centro. No, entonces, si usted si al verlo hoy ya usted ve que comienza a nutrirse el abanico de candidatos del sector oficialista del petrismo, que hoy está en el poder, con la eventual llegada del doctor Iván Cepeda. Ese es un sector que se fortalece con esa réplica del juicio. Y el otro sector, que ha estado vigente, repito, muy fuerte desde lo que ocurrió con el doctor Miguel Uribe, pues es lo que yo llamo el uribismo ampliado. Ojalá que no ocurra que terminen, digamos, entre los extremos, absorbiendo al centro y lo tomen como normalmente ocurre, y es una especie, perdónenme el término, de muleta. Entonces están las esquinas, pero para ganar elecciones cogen al centro, y los de la izquierda se vuelven de centro izquierda y los de la derecha con esa muleta se vuelven de centro derecha, y terminan moliendo al centro y lo toman como una muleta para las elecciones siguientes del año entrante, Juan Camilo. Miremos un poco, don Pedro, las reacciones políticas precisamente. 906. Este no es un fallo, es una venganza. No es una sentencia, es un ataque. No es justicia, es miedo. Sí, miedo. Porque Petro le tiene miedo a Uribe, porque ha sido irreductible, porque no ha transado nuestros valores, porque siempre le ha dicho no a la impunidad de los violentos, porque ha defendido la democracia y sobre todo porque nos demostró que en democracia y castigando a los criminales es posible construir un Estado que sale adelante. Presidente Uribe, usted no está solo. Antioquia está con usted y esta es una tierra agradecida. Usted salvó a Colombia de convertirse en un Estado fallido, de la amenaza narcoterrorista que tenía el país secuestrado, humillado y acorralado. Usted nos devolvió la libertad y la confianza. En primer lugar, un reconocimiento a todo el cuerpo de justicia, especialmente a las mujeres que de manera mayoritaria participaron en este caso, que tuvieron que enfrentar duros desafíos, pero que demostraron que la justicia no tiene género y la capacidad que tienen las mujeres para impartirla de manera imparcial y rigurosa. En segundo lugar, un reconocimiento inmenso a mi compañero, amigo, al senador Iván Cepeda. La decisión histórica del juicio del expresidente Uribe, que sale el día de hoy, nos debe llevar a una profunda reflexión acerca de la importancia de la separación de poderes y la independencia judicial en Colombia. Independientemente de si está o no la gente a favor del expresidente Uribe, hay una decisión en derecho que tomó una juez de la República, a la cual debemos proteger y salvaguardar. Bueno, ahí estaban entonces las reacciones políticas. Voy a ir con Juan Camilo Merlano porque Juan Camilo me va a dar pie a otra buen análisis que vamos a tener aquí con don Pedro. Es un tema que me gustaría discutir y es el papel de Estados Unidos. Juan Camilo, porque usted nos tiene las reacciones también por parte del mundo político estadounidense a lo que ha pasado aquí en nuestro país con el expresidente Uribe. Hola Juan, hola Pedro. Estamos entrando en este momento al Congreso, desde donde pues ustedes ya han visto en las últimas horas la cantidad de reacciones que se han producido desde el Congreso de los Estados Unidos, que son diferentes en tono a las que se han producido desde el gobierno, ¿no? Porque por un lado el secretario de Estado Marco Rubio sí se refiere, habla de una instrumentalización de la justicia, pero por cuenta de jueces radicales que ha sentado un precedente preocupante en el caso de Colombia. No menciona al gobierno, ustedes allí pueden ver la reacción del secretario de Estado Marco Rubio, no menciona directamente al gobierno
del presidente Gustavo Petro, ni tampoco utiliza el término de persecución política. Quienes sí lo utilizan son precisamente congresistas del Partido Republicano, María Elvira Salazar, Mario Díaz Balart, Carlos Jiménez. Incluso Carlos Jiménez dijo que Álvaro Uribe es el Abraham Lincoln de nuestra época. Bernie Moreno, quien también es, ahí vemos el mensaje de María Elvira Salazar asegurando que la condena o lo condenan porque se negó a pactar con criminales, porque es un obstáculo para la izquierda radical que quiere tomar el poder y convertir a Colombia en otra Venezuela. Digamos que ellos coinciden con la tesis de que esto hace parte del libreto del castrochavismo y que quieren convertir a Colombia en una nueva Cuba y Venezuela. Bernie Moreno también es un pronunciamiento importante. Él va para Colombia entre el 13 y el 15 de agosto con una delegación. Se ha dicho que es posible que haya una reunión con el presidente Gustavo Petro, pero eso no está confirmado todavía. Pero son las reacciones de los sectores políticos. Sí, Juanca, sobre precisamente, y ya para terminar, esas delegaciones bipartidistas, ¿qué se sabe de esa visita a Colombia que será en agosto? Ha salido versiones en medios de comunicación diciendo que una estará encabezada por Bernie Moreno y la otra por el senador demócrata Rubén Gallego. ¿Esto es cierto? Sí, claro, eso ya desde hace meses ya lo habíamos comentado, incluso desde el llamado a consultas del embajador, ya esa visita desde antes estaba confirmada. Esta es una visita que se construyó hace muchísimo tiempo, la construyó Bernie Moreno. En efecto, también va a estar Rubén Gallego, va a estar otra delegación, van a estar en Bogotá y en Cartagena, van a tener reuniones con sectores políticos, pero también con sectores empresariales en Colombia. No es una visita que se produzca a partir de estas tensiones recientes, es una visita que ya se había organizado desde hace mucho tiempo. Muy bien, Juan Camilo, desde Washington. Juanca, gracias. Claro que sí, un abrazo. Bueno, frente a estas reacciones, don Pedro, el senador Iván Cepeda esta mañana fue muy duro y dijo que los congresistas estadounidenses tenían que preocuparse por otras cosas en su país. ¿Usted cómo ve estos pronunciamientos? Pues mire, me parece prudente el del secretario de Estado, Marco Rubio, que mantiene, digamos, el canal de comunicación con el gobierno, no mete al gobierno en estas decisiones, puede tener sus discrepancias con el sector judicial, pero no arremete contra el gobierno del presidente Petro, es decir, no lo vincula con este hecho de ayer. Eso me parece positivo y es muy clave que Juan Camilo lo resalte. Lo otro es la refriega política, Juan Camilo. Los parlamentarios, así como de ese lado del Río Grande, dicen lo que dicen los que están defendiendo la figura del presidente, que en Estados Unidos es muy respetada porque pues él trabajó de ellos muy cerca en la implementación del PAN Colombia y de toda la seguridad democrática. Entre otras cosas, Uribe ha sido una persona que ha tenido vigencia 25 años. Entonces tiene muchas relaciones allá, pero así como allá ha tenido reacciones, repito, de parlamentarios que pueden lanzar sus opiniones y tienen esa discreción, pues acá también el doctor Iván Cepeda replicó hoy, atacando al gobierno, pero también criticando a una parlamentaria del estado de la Florida con unas acusaciones que yo no conocía, pero que me imagino yo que con el tiempo el doctor Iván Cepeda va a ampliarlas sobre esta parlamentaria, una representante demócrata de la Florida. Entonces, esa refriega política, Juan Camilo, pues va a existir, porque hay mucha gente en Estados Unidos que defiende al expresidente Uribe por sus relaciones allá, y acá va a haber personas tratando de sacarle ventaja al antiamericanismo que existe en Colombia en unos sectores para convertir también su propósito político en una gesta anti-yanqui, todas estas cosas que oíamos a mediados del siglo pasado, pero que todavía hay gente que tiene unas remoras de esa época. Entonces me parece a mí que eso es válido dentro de la refriega política. Repito, esto apenas comienza en materia judicial y por supuesto en el siguiente round político de ambos sectores. Y mire usted que llevamos esta conversación y no hemos hablado de nadie del centro ni nadie diferente, sino a quienes, al petrismo y al sector del uribismo ampliado, Juan Camilo. Exactamente. Don Pedro, está entre lo que no debería pasar y lo que puede pasar. Entre lo que no debería pasar, uno imagina que esto no debe tener consecuencias diplomáticas, pero en la realidad, dentro de lo que puede pasar, ¿usted sí ve que esto tenga consecuencias
en las relaciones con Estados Unidos? Pues hay un antecedente que fue la carta que envió y la decisión que tomó Donald Trump contra el Brasil, el gobierno de Lula, al subirle los aranceles en un 50%, por lo que ellos dicen que ha tenido relación con el juicio al expresidente Jair Bolsonaro. Ese juicio tiene unas implicaciones muy diferentes a las del expresidente Álvaro Uribe. Entonces yo por eso tomaría ese antecedente, pero no pensaría que es una copia fiel, porque lo que están acusando a Bolsonaro es diferente de lo que están acusando o de la culpabilidad que encontraron al expresidente Uribe. Pero, Juan Camilo, sí, Estados Unidos está apretando a Colombia por otras razones. Aquí pasó desapercibida una entrevista que dio el encargado de la embajada en Colombia, el señor Joe McNamara, creo que se dice así, sí, señor, en el periódico El Tiempo del domingo, donde lanza unas posiciones que tienen que ver directamente con las relaciones diplomáticas, que no tiene que ver con el caso de Uribe, sino con el problema del aumento de los cultivos, la forma como han cualificado en Colombia algunas extradiciones, son palabras del embajador encargado, no mías, y también los términos que están usando algunos funcionarios contra el gobierno del presidente Donald Trump. Repito, esto fue antes de la decisión de la juez del día de ayer. Entonces, para resumirle, hay unos problemas que tiene Colombia en el ámbito de sus relaciones bilaterales que hay que mirar. Ahora se acerca la decisión de la desertificación o certificación de Colombia. Esa entrevista ya apuntadas en ese sentido. Y otra cosa son los debates políticos que este juicio tiene en las bancadas tanto de los Estados Unidos como de Colombia en materia política. Y eso, por supuesto, usted va a ver de eso mucho durante este periodo, Juan Camilo. Sí, la entrevista es tremenda, correcto, fue primera página en el diario El Tiempo el domingo. El titular es esperamos que Colombia se tome en serio las solicitudes de extradición. La entrevista pues fue de tal importancia que también mereció una declaración de la Embajada de China en nuestro país, donde a través de un comunicado dijeron: las alegaciones pertinentes del señor McNamara están llenas de visión y narrativa obsoletas, no hacen otra cosa que dejar al descubierto, dicen muy duro, su naturaleza hipócrita y de doble rasero. Es lo que dijo la Embajada de China reaccionando precisamente a esta entrevista. Pues ahí está lo que es noticia, lo que pues se está hablando también en las redes sociales a través de nuestras plataformas digitales. Opine con el @noticiascaracol en nuestras redes. Don Pedro, un abrazo, gracias. Juan Camilo, un saludo a usted y a todos los que nos ven y nos oyen.